La pregunta aparece casi siempre en silencio. No se dice en voz alta. No se comparte fácilmente. Pero se piensa una y otra vez. ¿Y si todo esto que está pasando no es casualidad? ¿Y si no es solo mala suerte? ¿Y si en realidad es un castigo? Cuando las cosas se acumulan, cuando los problemas no paran, cuando nada parece salir bien, esa idea empieza a tomar fuerza. Muchas personas no quieren pensar así, pero la duda se instala igual. Porque cuando se ha intentado hacer las cosas bien, cuando se ha creído, cuando se ha confiado, y aún así todo empieza a ir cuesta abajo, la mente busca una explicación. Y una de las explicaciones más duras es pensar que Dios está castigando algo. Esta idea no nace de la nada. Se forma poco a poco, alimentada por la repetición de errores, por decisiones pasadas que pesan, por palabras que alguien dijo en el momento equivocado. A veces basta con que alguien sugiera que todo ocurre por una razón para que la persona empiece a revisarse por dentro, buscando qué hizo mal. El problema es que pensar en castigo cambia completamente la forma de vivir la fe. La relación con Dios deja de sentirse cercana y empieza a sentirse tensa. Cada dificultad se interpreta como una señal, cada problema como una advertencia, cada pérdida como una consecuencia. Y así, el dolor ya no es solo dolor, también se convierte en culpa. Aquí es donde la fe empieza a mezclarse con el miedo. Miedo a haber fallado, miedo a no ser suficiente, miedo a estar pagando algo que no se entiende del todo. Y cuando la fe se vive desde el miedo, deja de ser refugio y se transforma en una carga que se arrastra todos los días. Muchas personas atraviesan esta etapa en silencio. No lo cuentan porque sienten vergüenza de pensarlo, porque creen que dudar de esta manera es incorrecto, porque piensan que solo ellos se sienten así. Pero esta pregunta es más común de lo que parece, especialmente cuando el dolor se prolonga y las respuestas no llegan. Pensar que Dios castiga también genera otra tensión interna. La sensación de estar siendo observado constantemente, de que cada error tendrá consecuencias inmediatas, de que no hay espacio para equivocarse, y vivir con esa presión desgasta más que la dificultad misma. Este video no busca alimentar el miedo ni señalar culpables. Busca detenerse en esta pregunta incómoda que muchos cargan por dentro. Porque entender si Dios castiga o no cambia por completo la manera de enfrentar el dolor, la culpa y la espera. Antes de asumir que todo lo que duele es un castigo, vale la pena mirar con más claridad lo que realmente está ocurriendo. Porque no toda dificultad es una condena, y no todo sufrimiento significa que algo se hizo mal. A veces, la respuesta es muy distinta a la que el miedo construyó. Cuando alguien empieza a pensar que Dios lo está castigando, casi nunca es por un solo problema. Es por la acumulación, una cosa tras otra, un error que pesa, una decisión que salió mal, una puerta que no se abrió, una situación que no mejora. Todo junto crea la sensación de que algo más grande está ocurriendo, algo que no se puede controlar. En ese punto, la persona comienza a revisar su pasado con lupa. Recuerda momentos que antes parecían pequeños y ahora se sienten enormes. Palabras que dijo, decisiones que tomó, caminos que eligió. No con claridad, sino con culpa. Cada recuerdo se convierte en una posible causa. Cada error en una posible razón del castigo. Esta forma de pensar no trae arrepentimiento sano. Trae miedo. Miedo a haber fallado de una manera irreversible. Miedo a estar pagando algo que ya no se puede cambiar. Y cuando el miedo entra en la fe, todo se vuelve más pesado. La oración ya no se siente como un lugar seguro. Se siente como un espacio donde se pide perdón sin saber exactamente por qué. Aquí la mente empieza a interpretar todo como señal. Si algo sale mal, es castigo. Si algo se retrasa, es castigo. Si aparece un nuevo problema, es castigo. Incluso las cosas neutras se leen con sospecha. Nada se vive con tranquilidad, porque todo parece tener un mensaje oculto detrás. Este pensamiento genera una distancia silenciosa. La persona sigue creyendo, pero con cautela. Sigue hablando con Dios, pero sin confianza. Hay una sensación constante de no estar bien, de no estar a la altura, de no merecer algo mejor. Y esa sensación desgasta poco a poco, porque no tiene descanso. Muchos llegan aquí porque crecieron escuchando que Dios castiga, que todo tiene consecuencia inmediata, que el error siempre se paga. Estas ideas, cuando se mezclan con el dolor real de la vida,
Crean una imagen de Dios que vigila más de lo que acompaña. Y vivir con esa imagen genera ansiedad, no paz. En este punto, la fe deja de ser una relación y se convierte en una cuenta pendiente. Algo que siempre está en deuda. Algo que nunca se siente suficiente. Y cuando la fe se vive así, incluso los momentos buenos se sienten frágiles, como si pudieran desaparecer en cualquier momento. Lo más duro es que muchas personas no hablan de esto. No lo comparten porque piensan que no deberían sentirse así, porque creen que dudar de esta manera es incorrecto. Pero esta pregunta no es rebeldía. Es cansancio. Es confusión. Es el intento humano de entender por qué las cosas duelen tanto. Antes de seguir avanzando con esta idea, es necesario detenerse. No para justificarse ni para negar errores reales, sino para distinguir algo fundamental. No todo lo que duele es castigo. No toda consecuencia es una condena. Y no toda dificultad es una señal de rechazo. Comprender esta diferencia no elimina el dolor, pero sí empieza a quitarle el peso extra que el miedo añadió. Y ese alivio inicial es necesario para poder mirar la fe desde un lugar más claro y menos castigador. Después de un tiempo viviendo con la idea de castigo, algo empieza a cambiar por dentro. No es alivio, no es respuesta, es desgaste. La persona se cansa de estar buscando qué hizo mal. Se cansa de revisar el pasado una y otra vez sin encontrar una explicación clara. Se cansa de cargar una culpa que no siempre tiene forma ni nombre. Aquí aparece una sensación extraña. Ya no es solo miedo, es confusión. Confusión porque, aunque se intenta corregir, mejorar, hacer las cosas distinto, la situación no cambia. Entonces surge una nueva pregunta, más silenciosa pero más profunda. Si esto es castigo, ¿qué se supone que se haga para que termine? Esta pregunta es peligrosa, porque no tiene respuesta clara. Nadie sabe exactamente cuándo un supuesto castigo se acaba. Nadie explica cuánto dura. Nadie dice qué acción específica lo detiene. Y vivir así coloca a la persona en un estado de espera constante, como si estuviera pagando una deuda invisible. En este punto, muchas personas empiezan a distanciarse emocionalmente. No siempre de Dios, pero sí de la fe vivida con libertad. Se cree, pero con reserva. Se ora, pero sin esperanza real. Se sigue adelante, pero con la sensación de que algo está bloqueado. Como si nada pudiera avanzar hasta que se salde algo que no se entiende. Aquí el castigo deja de ser solo una idea y se convierte en una carga diaria. Se vive con la sensación de estar limitado, de no merecer cosas buenas, de no poder esperar alivio. Y esta forma de pensar termina afectando la manera en que la persona se ve a sí misma. Ya no se ve como alguien en proceso, sino como alguien marcado. Lo más delicado es que esta interpretación no siempre viene de una experiencia personal directa. Muchas veces viene de lo que se escuchó durante años, de mensajes repetidos sin contexto, de frases dichas con buena intención, pero sin cuidado. Y cuando esas ideas se mezclan con el dolor real, toman fuerza rápidamente. Aquí es donde se vuelve necesario hacer una pausa interna, no para negar errores reales, sino para preguntarse algo distinto. ¿Todo lo que duele es castigo? ¿Toda dificultad es una respuesta directa a algo que se hizo mal? Porque si se acepta esa idea sin cuestionarla, la fe se convierte en una carga imposible de sostener. En este punto, algunas personas empiezan a alejarse, no porque no crean, sino porque no soportan vivir con la sensación constante de estar siendo castigadas. La fe deja de dar consuelo y empieza a generar ansiedad. Y cuando eso ocurre, algo se rompe por dentro. Este momento es clave, porque es donde la persona puede seguir atrapada en la idea de castigo o empezar a mirar la situación desde otro ángulo. No para justificarse, sino para comprender mejor qué tipo de relación está construyendo con Dios. Una relación basada en miedo no sostiene a largo plazo. Entender esto no trae una respuesta inmediata, pero abre una puerta. La puerta a cuestionar una idea que se aceptó sin analizar. Y cuestionar no es perder la fe. A veces es el primer paso para recuperarla de una forma más sana y más real. En algún momento, la persona empieza a cansarse no solo del dolor, sino de la explicación que se ha dado a sí misma durante tanto tiempo. La idea de castigo ya no aclara nada, solo confunde más. No responde porque algunas cosas se empeoran aunque se intente cambiar. No explica porque el esfuerzo no trae alivio.
Y poco a poco, esa explicación empieza a perder fuerza. Aquí surge una pregunta diferente, menos acusadora y más honesta. ¿Y si esto no es castigo? ¿Y si no todo lo que duele tiene que ver con una falta? Esta pregunta no aparece de inmediato. Aparece cuando el peso se vuelve demasiado grande para seguir cargándolo sin cuestionar nada. En este punto, la persona empieza a notar algo importante. Pensar en castigo no la ayudó a crecer ni a entender mejor lo que vivía. Solo la mantuvo en un estado constante de tensión. Siempre alerta, siempre esperando algo negativo, siempre con la sensación de estar en deuda. Y vivir así desgasta profundamente. Aquí se empieza a diferenciar entre consecuencia y castigo. No todo lo que ocurre es una respuesta directa a una acción pasada. Hay situaciones que simplemente forman parte de la vida. Aceptar esto no significa negar responsabilidades reales, sino dejar de atribuir intención punitiva a todo lo que sale mal. Este cambio de perspectiva no elimina el dolor, pero sí cambia la manera de enfrentarlo. La persona deja de pelear consigo misma. Deja de preguntarse qué hizo para merecer lo que vive. Y ese cambio libera una energía interna que antes estaba atrapada en la culpa. También cambia la manera de mirar a Dios. Ya no se le ve solo como alguien que castiga errores, sino como alguien que permanece aun cuando las cosas no van bien. Esta imagen no llega de golpe. Se construye poco a poco, a medida que se suelta la necesidad de encontrar una explicación castigadora para todo. Aquí la fe empieza a recuperar algo que había perdido. La posibilidad de ser un espacio seguro. Un lugar donde no hace falta justificarse todo el tiempo. Donde se puede estar cansado sin sentirse condenado. Donde se puede seguir creyendo sin vivir con miedo constante. Este momento no es el final del proceso, pero sí un giro importante. La persona ya no vive solo reaccionando al dolor. Empieza a observarlo con más distancia. No para ignorarlo, sino para entender que no define todo lo que es ni todo lo que vive. Al dejar de interpretar cada dificultad como castigo, la vida se vuelve un poco más respirable. No más fácil, pero sí menos opresiva. Y ese pequeño alivio permite seguir avanzando sin cargar un peso que no era necesario. Este cambio no borra el pasado ni elimina las preguntas, pero abre la puerta a una fe más honesta. Una fe que no necesita explicarlo todo como castigo para seguir existiendo. Y esa fe es la base para comprender lo que viene después. Con el paso del tiempo, esta nueva forma de entender lo que se vive empieza a asentarse. Ya no se reacciona de inmediato pensando en castigo. Ya no se interpreta cada dificultad como una señal negativa. La persona empieza a vivir con más pausa, con más espacio interior para observar lo que ocurre sin condenarse por ello. Aquí se nota un cambio importante en la manera de enfrentar los días. Antes, cada problema despertaba culpa. Ahora despierta reflexión. No se pregunta qué hizo mal, sino que necesita aprender para seguir adelante sin romperse. Esta diferencia parece pequeña, pero transforma profundamente la experiencia de creer. En este punto, la fe deja de estar basada en el miedo a equivocarse. Ya no se cree con la sensación de estar bajo amenaza. Se cree con mayor conciencia de la propia fragilidad. Y esa fragilidad, lejos de debilitar la fe, la vuelve más real, porque permite reconocer límites sin sentir vergüenza. También cambia la forma de mirar el sufrimiento. Ya no se ve como algo que debe explicarse a toda costa. Se acepta que hay cosas que no tienen una razón clara, que no todo ocurre para corregir algo, que no todo dolor tiene una intención detrás. Esta aceptación no es resignación, es honestidad. Aquí la persona empieza a notar que puede seguir creyendo aun cuando no entiende, que puede seguir confiando aun cuando las circunstancias no mejoran, que la fe no depende de resultados inmediatos para existir. Y esa comprensión quita una carga que antes parecía imposible de soltar. En esta etapa, la relación con Dios se vuelve menos tensa. Ya no se vive desde la expectativa de castigo ni desde la obligación de cumplir. Se vive desde una cercanía más sencilla, más humana. Una relación que no exige explicaciones constantes, pero que acompaña incluso en el silencio. También se empieza a notar un cambio en la manera de verse a uno mismo. Ya no como alguien marcado por errores pasados, sino como alguien en proceso. Alguien que aprende, que se equivoca, que avanza con lo que tiene. Esta mirada más compasiva hacia uno mismo reduce el desgaste interior.
Aquí la fe deja de ser una respuesta automática a la dificultad. Se convierte en una base sobre la cual se toman decisiones. No decisiones perfectas, sino decisiones más conscientes. Se aprende a caminar sin la necesidad de sentirse aprobado en cada paso. Este punto no significa que el proceso haya terminado. Significa que se dejó atrás una forma de creer que hacía daño. Se soltó la idea de castigo como explicación principal. Y al soltarla, la fe empieza a ocupar un lugar más sano, menos opresivo. Esta etapa prepara el terreno para algo más profundo. Para una fe que no depende del miedo ni de la culpa. Una fe que puede sostenerse incluso cuando la vida no se acomoda como se esperaba. Y desde ahí, el sentido de creer empieza a transformarse por completo. En esta etapa final del proceso, la persona ya no vive reaccionando a cada dificultad como antes. Hay una diferencia clara en la manera de pensar, de sentir y de creer. No porque la vida se haya vuelto sencilla, sino porque dejó de interpretarse desde el miedo. La idea de castigo ya no dirige cada pensamiento ni cada emoción. Perdió el control que tenía al inicio. Aquí se entiende algo fundamental. Creer en Dios no significa vivir esperando correcciones constantes. No significa estar bajo una vigilancia permanente. Significa aprender a caminar con conciencia, aceptando errores reales sin convertirlos en condenas eternas. Esta comprensión cambia por completo la forma de vivir la fe. En este punto, la persona ya no necesita justificarse todo el tiempo. No necesita explicar cada problema como consecuencia de algo que hizo mal. Aprende a reconocer que la vida incluye momentos difíciles que no siempre tienen una causa moral detrás. Y aceptar eso trae una calma distinta, más profunda y más estable. La fe deja de ser defensiva. Ya no se cree para evitar castigos ni para protegerse de consecuencias. Se cree desde una relación más madura, donde hay espacio para equivocarse, aprender y continuar. Esta forma de creer no es ruidosa ni espectacular, pero es mucho más resistente que la anterior. Aquí también se rompe una idea muy extendida. La idea de que el sufrimiento siempre llega para corregir algo. Se empieza a ver que muchas experiencias no buscan corregir, sino formar perspectiva, paciencia, profundidad interior. No como lecciones impuestas, sino como realidades que se atraviesan mientras se aprende a no perderse por dentro. En esta etapa, la persona se permite vivir sin miedo constante. No porque todo esté bien, sino porque ya no se siente condenada. Ya no vive esperando el próximo golpe como confirmación de algo negativo. Vive con mayor presencia, más atenta a lo que ocurre, sin cargar interpretaciones que solo generan desgaste. La relación con Dios se vuelve más directa y menos condicionada. No depende de comportamientos perfectos ni de resultados favorables. Se sostiene aun cuando hay dudas, aun cuando hay cansancio, aun cuando no hay respuestas claras. Y esa forma de relación es más honesta y más real. Aquí la fe deja de girar alrededor del pasado. Ya no se vive revisando errores antiguos una y otra vez. El foco se mueve hacia el presente, hacia cómo se vive ahora, cómo se enfrenta lo que viene, cómo se decide avanzar sin miedo a estar fallando todo el tiempo. Este punto no elimina las dificultades futuras, pero sí cambia la forma de enfrentarlas. La persona ya no se pregunta primero si está siendo castigada. Se pregunta cómo atravesar la situación con integridad. Y ese cambio de enfoque reduce enormemente la carga emocional. Al llegar hasta aquí, la idea de castigo pierde su fuerza. Ya no define la fe ni la relación con Dios. Lo que queda es una comprensión más profunda. Creer no es vivir bajo amenaza, es vivir acompañado. Y esa diferencia transforma por completo la experiencia de la fe. Al mirar todo el camino recorrido, la pregunta inicial ya no tiene el mismo peso. Pensar que Dios castiga deja de ser una explicación automática para todo lo que duele. No porque se hayan encontrado todas las respuestas, sino porque se entendió algo más importante. La fe no fue hecha para vivirse desde el miedo constante, sino desde una confianza que acompaña incluso cuando la vida no se ordena como se esperaba. Muchas personas cargaron durante mucho tiempo con la idea de estar pagando algo. Vivieron cada dificultad como una señal negativa, cada problema como una consecuencia directa. Y esa forma de creer terminó agotándolas más que el dolor mismo. Soltar esa interpretación no borra el sufrimiento vivido, pero sí libera una carga que nunca fue necesaria.
Creer en Dios no significa vivir bajo amenaza. No significa caminar esperando correcciones constantes ni castigos ocultos. Significa aprender a atravesar la vida con conciencia, con responsabilidad, pero también con misericordia hacia uno mismo. Significa entender que equivocarse no convierte a nadie en alguien condenado. Cuando se deja de ver a Dios como alguien que castiga cada error, la fe cambia de lugar. Deja de ser una presión y se convierte en una base. No una base que evita el dolor, sino una base que permite sostenerse cuando el dolor aparece. Y esa diferencia es clave para seguir adelante sin romperse por dentro. Este cierre no pretende decir que todo tiene explicación ni que todo ocurre por una razón clara. Pretende recordar algo simple pero profundo. No todo lo que duele es castigo. No toda dificultad es señal de rechazo. Y no todo silencio significa condena. Si esta reflexión conectó contigo, tal vez también te hiciste esta pregunta alguna vez. Tal vez cargaste con culpa innecesaria. Tal vez viviste creyendo que algo estaba mal contigo. Entender esto no cambia el pasado, pero puede cambiar la manera de vivir lo que viene. Aquí seguimos compartiendo mensajes para quienes creen, dudan, se cansan y aún así continúan. Si este contenido te ayudó a ver la fe desde un lugar más honesto y menos castigador, suscríbete para encontrar más reflexiones como esta.